Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la presencia de mis compañeras diputadas, a las y los presentes, por su asistencia a esta reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Y también aprovecho para dar la bienvenida a la maestra Janet Harrison Marina, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género de este Congreso, y agradecer a personalidades que nos acompañan. Gracias, doctora María Inés, por parte de la Red de Mujeres en Plural. Para dar inicio a la reunión, como primer punto debemos corroborar la existencia de quórum legal y en este sentido solicito a mi compañera diputada Alejandra López Noriega realizar el pase de lista correspondiente. Claro que sí, Presidenta, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Pasamos a la lista de asistencia. En primer lugar, tenemos a la diputada Roselena Trujillo Llanes. Presente. Alejandra López Noriega, presente. Claudia Zulema Burs Corral. Diputada Beatriz Cota Ponce. Presente. Diputada María Alicia Gaitán Sánchez. Diputada Ivana Celeste Tadei Arriola. Presente. Diputada Alma Manuela Higuera Esquer. Hay quórum, Presidenta. Gracias. Habiendo quórum legal para celebrar la reunión válidamente, a continuación me permito solicitar a mi compañera diputada Beatriz Cota Ponce realice la lectura del orden del día para someterlo a votación de las integrantes de esta comisión. Gracias, diputada presidenta. Buenos días a todos. Lista, Comisión de Igualdad de Género, punto número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, presentación del informe anual de labores que rinde este Poder Legislativo. La maestra Janet Harrison Marina, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado de Sonora. Punto número 4, asuntos generales. Punto número 5, se clausura la sesión. Muchas gracias. Una vez que ha sido dado a conocer el orden del día que se propone para esta reunión, pregunto si es de aprobarse. Las que estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano. Aprobado el orden del día. Acto seguido y en apego a los puntos aprobados en este orden del día, cedo el uso de la voz a la maestra Janet Harrison Marina, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, con el propósito de que realice la presentación del informe anual de labores. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por su asistencia, diputadas. Gracias especialmente a la doctora María Inés Aragón, a quien estimo y reconozco como mi mentora en Derecho. Gracias por estar aquí. Bueno, primero les presento el documento conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La Unidad para la Igualdad de Género del Congreso tiene que rendir un informe ante esta comisión y se hace también entrega de un informe ante la mesa directiva del Congreso, quien es de quien depende estructuralmente esta unidad. Este informe consta de 13 apartados, los cuales se encuentran desglosados, y las demás diputadas se entregaron en una memoria USB, y ahí pueden encontrar los resultados de las actividades realizadas. Son proyectos que se desglosan dependiendo del contenido y del fundamento jurídico. Primero se presentan los antecedentes de la legislatura que aprobó la Unidad Técnica para la Igualdad de Género. El antecedente es que el 20 de febrero del 2020 la diputada promovente, que fue la diputada Alicia Gaitán, presentó ante la legislatura anterior la iniciativa por la que se crea la unidad técnica. El 11 de septiembre se dictaminó en la Comisión para la Igualdad, donde también formaba parte la diputada Alejandra López Noriega, para ser sometida a votación del Pleno el 29 de septiembre del 2020. Fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial del 8 de octubre del 2020, estableciéndose en sus transitorios lo siguiente. Primero, su entrada en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Segundo, el Congreso del Estado, a través de las instancias correspondientes, deberá expedir el reglamento de la unidad técnica dentro de los 60 días naturales a partir de su entrada en vigor, lo cual sería durante el mes de marzo del 2021. Se estableció que la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política debía promover una partida presupuestal suficiente para que iniciara funciones la Unidad Técnica para la Igualdad. A pesar de que estas disposiciones no fueron realizadas por la legislatura anterior, fue hasta el 31 de mayo del 2023 cuando, después de una convocatoria pública realizada, expedida y sustanciada por esta comisión, se sometió a votación del Pleno a la terna que resultó como aspirantes a la Unidad Técnica para la Igualdad, donde resulté electa como titular de la primera titular de la Unidad Técnica para la Igualdad. El 19 de junio se rindió protesta ante la mesa directiva del Congreso y a partir de ese momento inicia la gestión. Después, en el apartado segundo, se presentan las atribuciones
que tiene la unidad técnica, también donde se establece en el artículo 210 de la Ley Orgánica su adscripción a la mesa directiva, donde además se establece que contará con la estructura necesaria, así como el presupuesto suficiente para sus funciones. En el artículo 211 se enlistan las facultades, atribuciones, que son 15 fracciones, creo que ambiciosas y visionarias, como ha sido siempre la lucha feminista, que fue quien impulsó la unidad técnica. Son funciones que van desde crear ambientes libres de violencia y discriminación dentro del Congreso hasta ejecutar y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos de mujeres. En el artículo 214 se establece la obligación de rendir un informe anual, ya sea en el marco del Parlamento o al año lectivo del nombramiento. Es por eso que es en junio que se presenta ante esta comisión el informe. En el apartado 3 encontrarán el programa para la igualdad de género. Bueno, es importante decir que al ser una unidad de nueva creación, no en la ley, pero sí en funciones, es una unidad que no cuenta con recursos ni humanos ni financieros asignados, no existe un presupuesto para la unidad técnica y además no existe reglamentado dentro del poder legislativo. Lo que sí es que tenemos a la ley que de manera supletoria pues ya asienta lo más importante, que son las atribuciones y su adscripción. Dentro de la propia ley se dice que será la mesa directiva la encargada de garantizar que se dé cumplimiento al programa para la igualdad, por lo que se puede deducir que tiene que haber un programa para la igualdad para cada legislatura. El programa que se propuso para esta legislatura, al ser el último año legislativo, comprendía en su índice pueden encontrar la presentación del programa para la igualdad, la introducción del programa, los antecedentes, los objetivos, los conceptos clave, el marco jurídico de igualdad y no discriminación, el contexto político y social, que es algo así como un atlas de género. Se encuentra el plan de acción de la Unidad Técnica para la Igualdad y el programa de metas y productos de la Unidad Técnica para el tercer año legislativo de esta legislatura. Todo esto calendarizado con las metas y objetivos que se planteaba en ese momento para la Unidad Técnica. Yo visiono este documento, bueno, tiene un símil al documento que expidió el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, donde también hay unidades técnicas para la igualdad. Y lo que aspiramos es que las y los diputados tengan un documento al que puedan acceder y el que puedan consultar al desarrollar iniciativas, porque ya es un compendio que recopila todos los datos estadísticos que impactan en nuestro Estado y también sistematiza la presencia de las mujeres en este periodo. Creo que es importante documentar porque después es difícil retomar los nombres de las mujeres síndicas, por ejemplo. Entonces, este documento hace visible también la presencia de las mujeres, no solo de manera descriptiva, al ser 19 diputadas de la legislatura, sino también encontramos que las diputadas de esta legislatura son mayoría y además están en espacios de poder. Es una legislatura que puede presumir o que se le puede reconocer el que las presidencias de las mesas directivas hayan sido principalmente mujeres. 2 de ustedes fueron presidentas en este periodo y al ser 5 de 6 tenemos un incremento sustancial en la representación política. Aún tenemos un campo de oportunidad en las mujeres que encabezan las bancadas de los partidos políticos, pero tenemos presidiendo a mujeres en comisiones duras, como son la Comisión de Hacienda, la Comisión de Seguridad Pública, y esos son también indicadores que a nivel nacional e internacional se evalúan para conocer si las mujeres tienen un impacto en la toma de decisiones del Congreso. Entonces, este documento no tiene nada controversial, al contrario, creo que es algo que facilitaría y deja un legado o documenta el legado de esta legislatura. Ahí se presenta el plan de acción de la unidad técnica. Creo que al no existir procedimientos y al no existir un manual de operación, pues es una forma de subsanar esa omisión en lo que el Congreso determina cuál va a ser la forma en la que va a funcionar y en la que se le asigna también una estructura, porque no es posible que una persona visione la meta, realice la meta, informe la meta, valide la meta, ¿no? Necesitamos al menos tener personal administrativo que coadyuve a la unidad técnica para que se dé un correcto funcionamiento y también la rendición de cuentas oportuna. En esta programación de metas y productos se planteaban el programa para la igualdad, el programa de capacitaciones, se plantearon las opiniones técnicas y todos los productos que les voy a presentar. Terminé desarrollando los que eran posibles desarrollar con la información que tenía. Otro dato importante es que todo lo que ustedes encuentran en estos documentos lo realicé en base a información pública disponible de acceso libre. No tengo acceso a los documentos o a la información interna del Congreso, por lo que no fue posible realizar acciones, por ejemplo, para garantizar la armonización de la vida laboral y familiar de las personas que aquí trabajan, porque para eso sería necesario conocer, para empezar, quiénes trabajan, cuáles son las condiciones que tienen. Y eso lo veo como un campo de oportunidad, porque al final esta puede ser una base para lo que la siguiente legislatura podría desarrollar y creo que son pasos que se podrían dar con mayor facilidad.
Entonces, el Programa para la Igualdad es el primer proyecto. El segundo es el Plan Anual de Capacitaciones. El plan anual cuenta con una presentación, que es donde se plantean los objetivos estratégicos de esta atribución. Existe su fundamento jurídico, la población objetivo y la oferta del programa. Lo que se hizo fue realizar propuestas para los ejes del funcionamiento legislativo de este poder. Por una parte tenemos la parte jurídica y de asesores técnicos, que son quienes desarrollan las iniciativas y también coadyuvan el proceso de dictaminación. Es muy importante que ellos cuenten con herramientas para hacer análisis con perspectiva de género. Tenemos la parte de comunicación social, que es muy importante y lo contienen los tratados internacionales, que este poder legislativo debe conducirse con estricto apego a un lenguaje incluyente y no discriminatorio. Y es algo tan sencillo como ponernos de acuerdo y generar un catálogo de conceptos que puedan usarse de manera genérica tanto en la información que se genera como hacia el interior de la documentación del Congreso. Ese plan anual no fue aprobado en su momento, pero contaba con una oferta del programa o contaba con la duración y la modalidad en la que se impartirían, y además se planteó en presupuesto de base cero, tomando en cuenta que no existía un presupuesto asignado. Pues, todas las capacitaciones que fueron propuestas, cuento con las acreditaciones necesarias para impartirlas y además estoy en la mejor disposición de hacerlo. Entonces, es algo en lo que también podemos avanzar en la siguiente legislatura. En el apartado 5, este es un proyecto de publicación editorial. La ley orgánica establece específicamente la atribución a esta unidad de generar proyectos que ayudan a incidir en la perspectiva de género, en la implementación de la perspectiva de género en la función legislativa. Entonces, creo que, y coincido con quienes dicen que al ser esta la primera legislatura integrada mayoritariamente por mujeres, existe una fuerte aspiración o expectativa de la ciudadanía para que esta representación descriptiva se traduzca en representación sustantiva en el avance de los derechos humanos de las mujeres. Es por eso que este proyecto se visionó como una forma de sistematizar y articular todo el trabajo que las y los diputados presentaron durante la legislatura y estar en posibilidades de rendir mejores cuentas a la ciudadanía. También es importante retomar el que este Parlamento funciona con el modelo de Parlamento abierto, el cual no solo nos insta a generar modelos de participación ciudadana, sino también de profundizar las formas de rendición de cuentas a la ciudadanía. Entonces, en este proyecto, que lo pueden encontrar ustedes, se encuentra la metodología que se diseñó. No existe a nivel nacional un proyecto como este, no hay ninguna legislatura en el país en el que cuente con un sistema de estandarización de datos en este nivel de profundidad. Se analizaron el 100% de las gacetas parlamentarias, que son alrededor de 440 gacetas. De esas gacetas se sistematizaron las iniciativas que fueron presentadas, tanto como con proyectos de decreto como de puntos de acuerdo, todos los posicionamientos. Se estandarizó también los dictámenes presentados ante el Pleno. Se hizo un análisis de cada una de las iniciativas presentadas por todas las diputadas y los diputados de esta legislatura con el fin de identificar aquellas que impactan en la agenda de derechos humanos de las mujeres. Y aquí nos fuimos más allá de lo que convencionalmente se trata de mujeres, porque al final no solo son las reformas hacia la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y de igualdad. Tenemos, por ejemplo, la creación de la ley de artesanías del Estado de Sonora, que impacta en los derechos de las mujeres al ser un grupo de interés prioritario según los tratados internacionales y la propia Constitución, y además al tener un capítulo especial enfocado en mujeres artesanas. Entonces, esta recopilación nos permite conocer todos los avances dados y todas las acciones realizadas en materia de igualdad en el sentido más amplio. Y de ese análisis de información, ustedes encontrarán en sus carpetas y igual en las memorias una tabla en la que se encuentra la fecha de la gaceta, la fecha de la sesión, el tipo de documento, el promovente o la promovente, el asunto y la comisión de turno. Para consultar las comisiones del turno, a no ser un dato que esté público, lo que se hizo fue consultar las grabaciones de YouTube del 100% de las iniciativas y ir registrando a qué comisión la mesa decidía turnar esa iniciativa. Entonces fue un trabajo que se ve, en resumen, sencillo, pero fue muy complejo en cuanto al nivel de análisis que requiere y en la magnitud de información que se tiene, pero eso nos permite llegar a conclusiones que me parece son muy interesantes. Pueden encontrar al final de esas tablas donde se concentran los años en los que hubo mayor actividad legislativa. Por ejemplo, fue el segundo año de sesiones en el que hubo mayores asuntos con impacto en la agenda de mujeres. Encontramos los asuntos de correspondencia, que también son importantes porque algunos de ellos versan sobre exhortos que realiza el Congreso de la Unión hacia el Congreso. Otro aspecto importante era qué pasaba con el trabajo de comisión.
porque observamos en cómo se envían las iniciativas que la mayoría de las iniciativas con impacto en la agenda de derechos de mujeres fueron turnadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y no hacia la Comisión para la Igualdad. Entonces, así, aquí encontramos un sesgo. Bueno, primero había que ver si eso fue productivo o no. Entonces, también se sistematizó el total de las sesiones de cada una de las comisiones, entonces podemos saber cuántas veces sesionó cada comisión y qué productividad tiene. Por suerte, tanto la Comisión de Igualdad como la Comisión de Justicia y Derechos Humanos son dos comisiones muy activas, especialmente la de Justicia y Derechos Humanos es una de las que en los 3 años se mantuvo con mayor actividad en comisiones y eso pues permitió de alguna manera que las iniciativas fluyeran, ¿no? Les voy a presentar los hallazgos más importantes sobre esta investigación. Entonces, al sistematizar las gacetas parlamentarias, encontramos que en total se presentaron 360 iniciativas en general de las y los diputados con proyecto de ley o de decreto. Al analizarlas, encontramos que el 82 de 360 impactan en la agenda de derechos humanos de las mujeres, es decir, que solo el 22.77% del trabajo legislativo en cuanto a iniciativas de decreto o de ley impactan positivamente, bueno, impactan en general a la vida de las mujeres. Encontramos que la mayor productividad se da en el segundo año legislativo con 18 dictámenes y 36 iniciativas. A través del análisis de las gacetas encontramos que las iniciativas aprobadas de ese 22.77% solo se aprobó el 40.27%. En este periodo se presentaron 148 iniciativas con punto de acuerdo, de las cuales solo 19 se identifican con impacto en la agenda de derechos de las mujeres, que es el 12.83%. En cuanto a los posicionamientos, durante la legislatura se presentaron 125, solo 13 se refieren a temas relacionados con las mujeres, representando el 10.4%. Algo que me faltó mencionar es que el estudio se realiza del primer periodo ordinario del primer año legislativo al segundo periodo ordinario del tercer año legislativo para estar en posibilidades de evaluar los resultados. Solo se excluye el periodo extraordinario, del cual también se tiene documentado, pero no están los resultados finales. La mayoría de las iniciativas fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, siendo el 43.83% de las iniciativas presentadas con impacto en la agenda de derechos de las mujeres. Solo el 16.43% fue turnada a esta Comisión para la Igualdad, lo que también nos marca la necesidad de que o se vaya en comisiones unidas o se implemente o se garantice el uso de la perspectiva de género en el proceso de dictaminación. Al no existir dentro del CIPES, que es el Centro de Estudios Legislativos, un área especializada, pues tendría que entrar esta unidad técnica en coadyuvancia o generar procedimientos y lo ideal sería que también capacitaciones, como se propuso, para que el personal jurídico de este Congreso esté en capacidad de garantizar, por una parte, que se avancen los derechos humanos de las mujeres, pero también que no se contravengan ni los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte ni lo establecido en los tratados y convenios internacionales del Estado mexicano. Entonces está el desglose de las comisiones a las que han sido turnadas. En conclusión, el 22.77% de las iniciativas con proyecto de decreto presentadas durante la legislatura impactan en la vida de las mujeres, en los derechos humanos de las mujeres. Solo el 16.43% fueron turnadas a la Comisión para la Igualdad de Género. El 40.24% de las iniciativas con impacto en la agenda de derechos fue aprobada por esta legislatura y el 59.75% permanece en comisiones en proceso de dictamen. La propuesta de estrategia se propone, por un lado, impulsar aquellas iniciativas que son de gran impacto y que además forman parte de las agendas de las colectivas de derechos de mujeres a nivel nacional y en lo local. En caso de que no fuera posible dictaminar esas iniciativas, se sugiere que éstas se contemplen en el proceso de entrega-recepción para que no padezcan el trámite de caducidad legislativa y no sea una regresión en el avance de lo que ya se ha construido a través de esas iniciativas. Se propone que sean consideradas como de interés para la siguiente legislatura. También se agregan las tablas, las gráficas de esta información. Y bueno, en el siguiente proyecto están los estudios y opiniones técnicas. Al encontrar que la mayoría de las iniciativas eran turnadas a la Comisión de Derechos Humanos, se realizó un esfuerzo por hacer opiniones técnicas sobre aquellas iniciativas que resultaban de gran impacto. Hubo 2 iniciativas de las cuales sí se requirió la participación de la unidad técnica, que fue la iniciativa de transporte y de movilidad. En las 2 se hicieron aportaciones en cuanto a lo que decía la ley general y que se omitía en el Estado, y además se retomaron los datos que nos da la ENDIRE, que es la encuesta que se acaba de publicar en el 2023,
y esta encuesta nos muestra que las mujeres siguen siendo igualmente violentadas dentro de su hogar, pero ya no es el lugar de mayor prevalencia de la violencia, sino que es el espacio público, particularmente el de movilidad. Entonces era sumamente importante que se considerara en la iniciativa de ley y así fue, así se realizó. Durante este periodo se realizaron las opiniones técnicas sobre 11 iniciativas de decreto, una sobre violencia digital, los parlamentos de mujeres, ley de movilidad, ley de transporte, la presunción del daño moral en los delitos cometidos en grado de tentativa punible, muerte neonatal o gestacional, entre otras. Lo que se hace con estos estudios técnicos es hacer un comparativo del marco jurídico nacional, garantizar que no contravenga ningún tratado o instrumento internacional y se hace además una revisión de los datos estadísticos que tenemos ya en el Programa para la Igualdad para conocer si el sentido de la propuesta sí abona en la realidad social que presenta el Estado. El siguiente proyecto es sobre avances legislativos. En esta materia lo que se hizo fue recopilar aquellas iniciativas que fueron aprobadas por la legislatura, recordando que este es un modelo de parlamento abierto y además la expectativa que existe sobre esta, que es la legislatura de la paridad. Considero que es muy importante que las diputadas puedan proponer un documento que le dé a la ciudadanía cuáles fueron los avances sustantivos. Que sí hay avances, claro que hay retos en el porcentaje que existe en proceso de dictaminación, pero es importante reconocer que esta legislatura avanzó en temas como es la paridad en la administración paramunicipal. La legislatura anterior, donde estaba la diputada Alejandra López Noriega, que fue parte de esas mesas de trabajo, al igual que la diputada Alicia Gaitán, se logró tener en nuestro marco jurídico la observancia del principio de paridad en la administración pública municipal. Entonces es un avance que hay que reconocer y que además es muy oportuno que este Congreso se posicione antes del cambio de la administración pública municipal. Sabemos por las evaluaciones que hemos realizado desde la sociedad civil que la mayoría de los ayuntamientos incumplen con el principio de paridad. Es importante que no estemos mandando exhortos después para que enmienden la plana, sino que antes de que tomen protesta sepan las y los alcaldes que tienen que observar el principio de paridad tanto para las dependencias municipales como para las paramunicipales. Está la obligación de crear los institutos municipales de las mujeres, la ley de actividades artesanales, la legislación en violencia y extorsión digital, distinción en el orden de apellidos, derecho a los alimentos de cónyuges, la ley Ingrid, discriminación laboral por embarazo, las letras doradas de la primera diputada local que se reconoció en las paredes del Pleno de este Congreso, violencia vicaria, ley 3 de 3 contra la violencia, menstruación digna, lactancia en espacios públicos, sumisión química, ataques con sustancias ácidas, encubrimiento de feminicidio, fortalecimiento del tipo penal del feminicidio, muerte fetal o neonatal, lactancia y cuidados maternos, falda opcional, registro de nacimiento de personas adultas mayores, derogación de plazos para contraer nupcias posterior al divorcio. Estos son algunos de los logros de esta legislatura en materia de igualdad y serían temas que se pueden buscar estrategias para socializar de mejor manera. En algún momento tuvimos una reunión con la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Poder Judicial y ellas nos manifestaban, al igual que la magistrada de esa comisión, que hay un desconocimiento de la ley y no es ningún hilo negro, pero ahí tenemos un campo de oportunidad de cómo se debe de coordinar este poder legislativo con el resto de los poderes para garantizar que los avances legislativos no sean letra muerta y que de verdad impacten en la vida de las mujeres. El siguiente proyecto es iniciativas en proceso de dictamen con impacto en la agenda de derechos. Si bien es cierto que alrededor del 60% se encuentra en proceso de dictaminación, hay algunas iniciativas que por su calado y el impacto que tienen deberían de ser prioritarias para ser dictaminadas. El primero son los derechos laborales de las trabajadoras del Gobierno del Estado de Sonora, que es una reforma a la ley del ISTESON en la que ya existen amparos resueltos y es una iniciativa que está en comisiones desde hace mucho tiempo. Está el fortalecimiento de la alerta de violencia de género. Este Estado se encuentra alertado con la declaratoria de este mecanismo y es importante que las instituciones cuenten con el andamiaje jurídico armonizado del general, que ya es aplicable, pero que nos permita que el Gobierno del Estado presente mejores cuentas en sus informes trimestrales. Está el divorcio incausado, la tentativa de feminicidio, los derechos de cuidados, que esa fue una agenda política presentada en este proceso electoral y que creo que va a ser de gran relevancia a nivel nacional. Está el presupuesto de liderazgo político, que el presupuesto no se trataba de darle más dinero a los partidos, sino que los partidos destinaran de lo que ya tienen y que por ley les corresponde un mayor porcentaje al tener la mitad de su militancia y además la mitad de sus postulaciones siendo mujeres. Es necesario que avancemos y nos coloquemos al menos en el margen de otros estados que ya están por encima del 3%, entonces se proponía ir al 5%.
Está la armonización de las obligaciones alimentarias, ahorita se los voy a presentar como en el estado de omisiones legislativas, pero esto es un tema que ha sido de gran demanda de las organizaciones de la sociedad civil y además impacta en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, al ser un tema y al atravesarse el interés superior de la niñez, creo que este debiera ser una propuesta que se lograra en la legislatura de la paridad. Están los centros de justicia para las mujeres, que también están en omisión legislativa y ya se encuentran en comisiones la iniciativa. El siguiente proyecto es un proyecto de iniciativa de decreto. Si bien es cierto que la ley no dice que la Unidad Técnica para la Igualdad tenga que desarrollar iniciativas, sí está en sus atribuciones el coadyuvar a que este Poder Legislativo responda a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en diciembre, la diputada presidenta, en ese momento, la diputada Claudia Zulema Burs, me encomendó atender a la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora, y su demanda particular era que el Congreso del Estado debía de subsanar, o bueno, de prever la omisión legislativa en materia de responsabilidades alimentarias, que es la armonización del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Entonces, al atender esa reunión, lo que hice de manera proactiva fue hacer una iniciativa de decreto. Se hizo un análisis de todos los proyectos que existían a nivel nacional para la armonización y el timeline de esta iniciativa es que el 8 de mayo del 2023 se reforma la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El 20 de abril del 2023 se presenta una iniciativa por la diputada Paloma Terán en esta legislatura. El día 20 de julio de 2023, el DIF nacional expide los lineamientos que regulan el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y el 3 de agosto se publican en el Diario Oficial. En enero del 2024, la Unidad para la Igualdad presenta a la mesa directiva una propuesta de proyecto de decreto, en ese momento planteada para que fuera propuesta, si así lo veían conveniente, por las diputadas de la legislatura. ¿Y por qué era esto trascendente? Porque al final es construir acuerdos de la representación política de las mujeres y en temas que no son controversiales, sino que tienen ya una disposición de hacer del Congreso de la Unión. En este momento se encuentra en omisión legislativa. El proyecto considero que puede ser definitivamente mejorable y sería bueno que el área jurídica de este Congreso lo analizara, viera su viabilidad y en caso de que ustedes lo consideren pertinente se presentara ante el Pleno. El alcance de la propuesta impactaría la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código de Familia para el Estado de Sonora, la Ley de Registro Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Control Vehicular. En el proyecto número 10 se presenta el proyecto de difusión del Día Naranja. A nivel nacional a nivel internacional existe una estrategia en la que el día 25 de cada mes se hace visible la violencia contra las mujeres y se generan acciones y compromisos para su disminución. Se realizó una propuesta dirigida a la Oficialía Mayor y a la Dirección de Comunicación Social. Creo que es importante está demostrado que es importante institucionalizar la perspectiva de género, por lo que esta estrategia debería de formar parte del plan anual de comunicación de este Poder Legislativo, pero podríamos ir más allá de subir una infografía de color naranja con un moñito. Y lo que yo le proponía en ese momento al director de comunicación era que generáramos información que genere valor a la ciudadanía. Debemos de aprovechar ese día para transmitir los avances normativos, pero también para dar información a las mujeres que les permitan acceder a la justicia o les permitan encontrar rutas de solución a los problemas que las aquejan. En este momento no hemos logrado llegar a ese nivel de difusión, pero sí se están haciendo acciones en las que se nombra el Día Naranja desde este Poder Legislativo. El siguiente proyecto son las capacitaciones impartidas. Me hubiera gustado presentarles más en ese rubro, pero al menos dimos una capacitación que fue de comunicación y lenguaje incluyente y no discriminatorio. En esta ocasión lo que se hizo fue, se autorizó por la mesa directiva, se coordinó con la Dirección de Comunicación Social. El problema fue que a la capacitación asistieron solo 3 personas de la dirección. Creo que hace falta una postura desde la mesa directiva en la que se haga consciente y seamos todas y todos conscientes de que la Constitución dice que tenemos obligaciones de hacer, de respetar, de garantizar derechos humanos. Entonces no debería ser un tema opcional y ni tomarse con tan poca relevancia. Pero lo que se hizo fue aprovechar esta capacitación para enviar por correo electrónico a las y los diputados, a todos los que fue posible, para que enviaran a sus equipos de comunicación. Y en esta ocasión asistieron los equipos de 2 diputadas, una de ellas la diputada Roselena, la Pinky, iba a decir. Esta capacitación nos dio como resultado conocer cuáles eran las inquietudes de quienes redactan todos los oficios que salen, todos los comunicados de medios que salen del poder, y en base a esa capacitación estoy realizando el modelo de lenguaje incluyente que se deberá de someter a la mesa directiva para contar ya con un manual de redacción para este Congreso.
El siguiente apartado, y ya casi el último, es sobre las omisiones legislativas. Una de las atribuciones establecidas a la Unidad Técnica para la Igualdad es garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales, y esos tratados se ven reflejados en las iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión. Entonces, lo que hice fue revisar todos los avances normativos del Congreso de la Unión, de las dos cámaras, identificar las iniciativas que impactan en la agenda de derechos de las mujeres, después revisar el marco jurídico local y ver si ya se legisló aquí o no. Se hizo, gracias, una revisión de los diarios oficiales de la Federación para identificar los plazos que establecieron en los transitorios. Entonces, aquí ya encuentran ustedes únicamente las iniciativas en las que se hizo un mandato de hacer a las legislaturas locales. Y encontramos solo 8 iniciativas presentadas. El análisis se hace de 2019 al 2023. Está la iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Todavía no está en estado de omisión, pero se tiene el plazo hasta el 1 de abril de 2027. Es importante que esta legislatura, la siguiente legislatura, inicie los trabajos para que entre en vigor el Código Nacional. Está el diario oficial del 29 de mayo del 2023, donde se aprueba la 3 de 3 en materia de violencia. Si bien es cierto que el Estado de Sonora y esta legislatura avanzó en la reforma a la Constitución Política del Estado, hace falta adecuar el marco normativo de las instituciones. Y eso va a ser posible que se observe o no, porque después el incumplimiento se permite al no estar establecido en las leyes orgánicas de cada uno de los poderes. Está la reforma en materia de centros de justicia para las mujeres. La vigencia era de 6 meses siguientes a la entrada de vigor y entró en vigor en mayo de 2023, por lo que ya está en omisión legislativa, y ya existe una iniciativa en comisiones. Está la iniciativa del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. El plazo era no mayor a 120 días a partir del inicio de creación del registro, el cual ya les mostraba la línea del tiempo. Este plazo se venció en enero del 2024, por lo que ya se encuentra este Congreso en omisiones legislativas. Está la violencia digital y mediática. Si bien se aprobó una iniciativa, no está estrictamente en los términos de la ley general. Este plazo era no mayor a 120 días a partir del 1 de junio del 2021. Está la reforma que establece que las instituciones de educación superior sean espacios libres de violencia. El plazo era de 180 días para armonizar el marco jurídico, y este plazo fue a partir del 20 de abril de 2021, por lo que ya está en omisión legislativa. Están las órdenes de protección. Existe en este momento en comisiones una iniciativa presentada por la legislatura. Debe de ajustarse ese dictamen a lo establecido en la ley general, y el plazo es no mayor a 120 días a partir de su publicación, que fue el 18 de marzo del 2021. Y por último, y muy importante, está el principio de paridad de género, la administración pública y los organismos constitucionales autónomos. El Estado, a través de la legislatura anterior, donde estaba la diputada Alejandra López Noriega, estaba la diputada Alicia Gaitán, la diputada en ese momento María Dolores del Río, ellas presentaron y ayudaron a cabildear este avance, y que fue muy importante porque además abarcó tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero es necesario que subsanemos la omisión que existe al no contar con el principio en la Constitución. Está también una iniciativa presentada por la diputada pendiente en comisiones, que creo que es necesario retomar para estar en posibilidades de armonizar. Y ahora sí, por último, las otras actividades, que son actividades que no se concluyen en un proyecto tangible como el resto que les he presentado, pero el primero es la Red Nacional de Unidades Técnicas para la Igualdad del Congreso de la Unión y de los congresos locales. Existe un esfuerzo a nivel nacional por articularnos y por compartir buenas prácticas. Participé en el encuentro nacional, el segundo encuentro nacional de colaboración. En ese encuentro acordamos compartir información y ayudar a que avanzaran los productos de las legislaturas. Creo que es una buena ruta que podremos trabajar con la siguiente legislatura. Realicé la sistematización del marco jurisprudencial en materia de igualdad y no discriminación, que es hacer un catálogo de todos los criterios de la Suprema Corte de Justicia para que a la hora de dictaminar no se garantice que ninguno contravenga a esas disposiciones. Esto en cuanto al presupuesto para el funcionamiento de la Unidad Técnica para la Igualdad, se solicitó formalmente en octubre del 2023. En diciembre del 2023 se volvió a solicitar a la Comisión de Administración la asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. No se realizó. Creo que es necesario dar cumplimiento en primera instancia al transitorio tercero de creación de esta unidad técnica, donde se estableció la obligación de asignar una partida presupuestal específica, y además la propia ley orgánica prevé que esta unidad técnica deberá de contar con los recursos humanos y financieros suficientes para su funcionamiento. Creo que con mucha creatividad y que con buenas alianzas con la sociedad civil podemos hacer mucho con los recursos que se decidan asignar, pero es al menos dar un primer paso
para que esta unidad se fortalezca y pueda cumplir con sus funciones. En cuanto a gestiones administrativas, hemos solicitado la asignación de un correo institucional, la creación de un micrositio en la página institucional. Ambas siguen pendientes de resolver. Creo que son temas que no son complejos y que sí podrían ayudar a garantizar la correcta comunicación con los organismos de la sociedad civil. En cuanto a la solicitud de espacio físico, a pesar de que la toma de protesta fue en junio del 2023, se asignó un espacio el 27 de septiembre en el sótano de este recinto legislativo, que es un tema que por mucho tiempo pugné porque se reubicara. Creo que la unidad merece tener un espacio digno en el que las mujeres además crean que si se acercan pueden resolver sus inquietudes en cuanto a violencia. Entonces, por fin, el 14 de junio se reubicó esta unidad técnica, razón por la que estoy muy agradecida y que creo que las buenas cuentas van a retribuir a esa mejora que se aprobó en esta legislatura. Entonces, en cuanto a los informes mensuales, la ley orgánica no establece que se tengan que presentar, únicamente se habla de un informe anual. Aún así, estoy convencida de que se tiene que hacer con mayor periodicidad para estar en posibilidades de recibir retroalimentación. Desde el primer mes se han entregado estos informes. El último informe se realizó bimestral porque son proyectos que se tenían que concluir y ya no había tantas cosas como por cerrar, ¿no? Los asuntos en trámites, se está en proceso de elaboración del manual de lenguaje incluyente y no discriminatorio. Estaríamos en posibilidades de que, a pesar de la rotación de personal que existe y del amplio cuerpo que asiste a las y los diputados, podamos estandarizar los criterios de los términos en desuso, de qué forma comunicar de una manera más incluyente. Se está trabajando en el protocolo de prevención, atención y seguimiento de actos de violencia en razón de género. La ley dice que se tiene que prevenir y sancionar. La unidad técnica no puede tener atribuciones de sanción, pero sí puede tener atribuciones de seguimiento, por eso se plantea en esos términos. Ya se encuentra con un boceto del protocolo, pero es necesario establecer una mesa de trabajo con el área jurídica de este Congreso. El programa para la igualdad se deberá de replantear para la siguiente legislatura, pero yo les propongo que se publique el de esta legislatura para poder dejar constancia de esta participación de las diputadas en las diferentes comisiones y en lo que ya les había comentado anteriormente. Creo que si bien ya no funciona como un plan de acción, sí puede funcionar como un acervo de la legislatura. El proyecto de difusión se debe de incluir en el programa anual de comunicación del Congreso. El plan anual de capacitaciones se va a replantear para la siguiente legislatura y creo que eso es todo. Si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, maestra Janet Harrison Marina. Pues a continuación abriría el espacio para que mis compañeras diputadas que deseen participar, hacer algún comentario, lo puedan hacer en este momento. Adelante. Ale. Tú ahí traes. Adelante, Ale. No he dicho nada, pero pues adelante, buenísimo. Buenas tardes de nuevo. Janet, maestra Janet Harrison. Quiero felicitarte primero que nada porque a pesar de la falta de herramientas financieras y humanas, creo que es un gran informe el que estás presentando hoy y mucho trabajo. A lo mejor tendríamos que entender lo difícil que es el proceso legislativo muchas veces para las iniciativas. Hemos hecho el esfuerzo en varias ocasiones de presentar iniciativas que favorecen mucho problemáticas que existen para la mujer y que son planteadas por ellas mismas, pero dentro del mismo Congreso sabes que tienes que llevar un proceso primero de conciliación, después platicar, sabes que va dirigida a una comisión, pero sabes que necesitas el apoyo de todos los integrantes para poder sacar adelante y sobre todo que el impacto presupuestal pues no sea tan grande porque es cuando se detienen más las iniciativas. Normalmente eso sucede, no debería de pasar, sobre todo si se resuelve una problemática que ha sido recurrente, permanente y sobre todo solicitada por muchas mujeres en nuestro estado y debería de caminar más rápido. Yo creo que debemos de hacer mucho mayor esfuerzo nosotros las mujeres que nos dedicamos a esto para poder sacarlo adelante. También comentarte que yo creo que debemos abonar primero a la conciliación y a la comunicación antes de exigir de manera expedita algo que sabemos que es, pero para lograrlo muchas veces es más fácil platicarlo, decirlo, comunicarlo. O sea, yo te invito a eso porque creo que sí hay muchas cosas que te debemos de apoyar para que tu trabajo pues sea mucho mayor del que estás haciendo, que la verdad es muchísimo para estar tú sola.
Pero yo te invito a eso. Yo creo que platicando, porque todas las mujeres que estamos, sobre todo en este Congreso, en esta legislatura, todas queremos que eso avance y que avance rápido y que avance en muchos aspectos. Yo creo que el hecho de que tú estés aquí es un avance significativo. El que haya esa unidad es un avance significativo. Creo que lo demás tenemos que buscar cómo sí, porque tú sabes que hubo un recorte al inicio de esta legislatura al presupuesto del Congreso que no nos permitía margen de muchas cosas y no se ha aumentado anualmente ese presupuesto y entonces dices, ¿dónde? Para poder cubrir con la cobija tu unidad, tienes que descubrir otra parte. Y en eso, pues, no hemos encontrado, yo creo, la manera. Tenemos que aumentar para la unidad que tú estás ahorita, pues, a tu cargo. Tú eres la titular y debemos de apoyar haciendo que crezca, pues, el presupuesto para esta unidad, porque no podemos jalarlo de otro lugar porque no hay manera de jalarlo de otro lugar, pero que debe de existir un compromiso muy fuerte para que puedas desarrollar un informe. Pues me sorprendiste porque la verdad lo esperaba mucho menos de lo que presentaste y me dejas un muy buen sabor de boca con el trabajo que estás presentando aquí. Y también decirte, yo creo que hay muchas cosas que debemos unirnos para hacerlo, que esto avance en muchas cosas más, no nomás en lo que mencionaste. Yo voy a mencionar una sola cosa que me impactó en esta elección. De los 72 municipios, no sé si tengas ya ese dato, no, solamente 19 candidatas a alcalde lograron ganar. Entonces, tenemos que hacer algo muy fuerte con ese tema, porque, o a lo mejor crear leyes o acciones afirmativas que nos permitan que lleguen más mujeres a esos puestos, porque entre más mujeres estén, más vamos a avanzar en eso. Y creo que ese dato que me impactó al momento de conocerlo, porque dije, pues entonces también tenemos que trabajar con los ciudadanos mucho, porque no votaron por las mujeres en esos municipios. Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer a quienes nos gusta este tema, a quien creemos que podemos aportar, a quien podemos ayudar, porque normalmente nosotros venimos a aportar también. Es un trabajo de 3 años y tenemos que hacerlo en la medida de lo posible, dejando en claro que venimos a apoyar a nuestro género cuando estamos aquí y hacerlo todo lo que esté en nuestras manos para que eso se logre. Entonces, concluyendo, nomás decirte, hay que seguir trabajando unidos, buscar las condiciones para que se den de manera positiva, comunicándote y conciliando. Creo que eso es la mejor forma que lo puedes hacer y que puedas contar con todas las personas que en este momento pues queremos trabajar contigo en esto para sacarlo adelante. Te felicito de verdad, de todo corazón, excelente trabajo. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Sí, adelante, Janet. Muchas gracias. Creo y coincido completamente en eso. Creo que hay ciertas coyunturas en las que no existían condiciones que creo que ahora ya pueden existir de una manera distinta. Hay cosas a las que uno no puede renunciar porque compromete sus principios y ese fue el tenor de esa situación. Pero coincido en que podemos hacer mucho sin necesidad de un exceso de recursos. Al final, yo les estoy mostrando con este informe que se puede avanzar de manera sustancial. Este informe presenta cosas que no se han hecho en ningún congreso del país. Yo hice un estudio sobre las legislaturas de todos los estados y conozco plenamente qué es lo que publica cada congreso. Nadie tiene un nivel de desagregación como este. Y yo aspiro a que estos productos puedan mejorar y ayudarles a ustedes a que esas iniciativas fluyan de otra manera, porque la mayoría de las iniciativas ni siquiera tienen impacto presupuestal y son iniciativas que tienen que ver con lo que ya existe. Entonces, esta unidad técnica puede ser facilitadora para ayudar a llegar a ese tipo de acuerdos que al final son logros que esta legislatura debiera de sentirse muy orgullosa de lo que hizo. Creo que nos ha costado tanto trabajo lograr la representación paritaria que lo que tenemos que hacer es defenderla, cuidarla y tratar de que salga lo mejor posible, porque al final no estamos aquí únicamente por nuestro derecho humano, que ya es muy importante participar, pero también estamos aquí con nuestra aspiración de impactar en la vida de otras mujeres. Entonces creo que coincido con usted, diputada, se lo agradezco mucho. Sinceramente, a lo mejor no es el informe que me hubiera gustado presentar y hubiera querido hacer más cosas, pero estoy convencida de que se hizo todo lo posible con lo que se tenía. Podemos generar, y es algo que se ha reiterado en todos los informes, la necesidad de hacer coordinación entre las áreas del Congreso, porque al final la unidad técnica no se va a encargar de dictaminar, pero sí puede ser un eslabón en el proceso de dictaminación que haga que las cosas fluyan un poco más rápido. Entonces, estoy a su disposición, les agradezco mucho su tiempo, ojalá que esta unidad, y estoy segura que ese será,
los años de gestión que me tocan a mí desempeñar y de quien sea la próxima titular, pues sea cada vez más fortalecida y que permita avanzar en la participación de las mujeres. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra compañera? Celeste y luego Betty. Sí. Yo creo que mucho de lo que yo voy a decir es retomar lo que mencionó Alejandra, pero me parece que es muy importante entre mujeres darnos el reconocimiento, sobre todo cuando es tan merecido como es este caso. Quiero pues reforzar lo que se dijo de cómo eres un ejemplo de que sí puede haber limitaciones y tal, pero se hace lo mejor que se puede, y yo creo que en eso nos sentimos identificadas, al menos yo me siento identificada. Y sí, creo que la parte que yo podría detectar, pues que es de una oportunidad de mejora, y la mencionó Alejandra, es esta parte donde también hay una responsabilidad de nosotras, que yo la asumo, que es que sí nos hizo falta un poco de estar más unidas para que todo esto que se está generando pues haya sido más aprovechado, y que todas y todos los diputados del Congreso tengan un mayor conocimiento de que está esta herramienta ahí, ¿no? O sea, toda esta información que generaste, que es muy, muy valiosa, de pronto se generan y están por allá y no sabemos y no las aprovechamos, y aquí tendríamos que desde esta unidad, sí, también, pero desde esta comisión, pues proponer alguna estrategia para hacerle llegar a nuestras compañeras y nuestros compañeros pues que está aquí esta herramienta durante estos 2 meses que nos quedan, que tenemos todavía una responsabilidad importante estos 2 meses, y también con la siguiente legislatura y quienes formen esta comisión, pues también ver de qué manera, por ejemplo, yo como diputada de esta legislatura, de qué manera puedo ayudar a que se aproveche de la mejor manera posible. También reconocer que es el primer año, que siempre el primer año de cualquier cosa pues es un momento de adaptación, de encontrar con qué se tiene, con qué no y qué hacer con ello. Creo que hiciste lo mejor con lo que se tenía, por eso felicidades. Y sinceramente decir que en lo que yo pueda aportar para que lo que se haga desde esta unidad sea mejor aprovechado y se hagan los trabajos que se corresponden, adelante. De hecho, quiero desde aquí también hacer un reconocimiento sobre el trabajo que se hizo por parte de la unidad técnica en los trabajos de la Comisión de Hacienda para el presupuesto. Entonces, desde aquí creo que se había propuesto unas mesas trimestrales para revisar el presupuesto con perspectiva de género. Lo comenté con la diputada Roselena en su momento, y como que por ahí dijimos, sí, hay que hacerlo, pero bueno, en la agenda surgieron muchas otras cosas, no es pretexto, no es justificación, pero por aquí en lo que queda, si podemos avanzar en ese tema, que me parece muy importante, el presupuesto con perspectiva de género, pues cuenten conmigo. Muchas gracias, Celeste. Betty. Pues yo creo que ya las compañeras han dicho muchas cosas que pudiera yo también, que también pienso, y para no ser reiterativa, solo felicitarte. Y mes con mes y bimestralmente ahora hemos recibido los informes puntualmente, y conocíamos y conocemos el trabajo. Como bien dice también Celeste, hace falta difundirlo y hace falta hacer conciencia en los ciudadanos, por ejemplo, como decía la diputada Alejandra. Yo solo puntualizar que hay asuntos pendientes que vienen en el informe y que coadyuvaremos porque son asuntos muy sencillos de resolver, y que cuentas con esta presidencia para poder hacer que esos asuntos pendientes se puedan llegar a buen fin antes de que esta legislatura termine. Felicidades, y sabemos del empeño y de tu gran capacidad, todos la conocemos, eso nunca ha estado en duda, y del empeño de hacer las cosas con lo poco que se tiene. Hay mucho que caminar para gestionar, para que esta unidad técnica tenga de verdad el propósito del cual se creó, y entonces en eso coadyuvaremos, creo, todas
para que se logre lo más que se pueda de aquí a que esta legislatura, y como decía también la diputada Celeste, lo que sigue con la siguiente legislatura, que esto siga dando frutos a favor de las mujeres. Muchísimas gracias, Janet. Muchas gracias, compañeras. Yo, para cerrar, Janet, bueno, la felicitación está de más, ya lo sabes, pero es bueno hacerlo público de nuevo. Siempre has contado con mi apoyo para caminar en muchas rutas que nos ha tocado coincidir en esta vida. Yo resalto aquí, y me parece algo muy importante, y creo que son dos aspectos en los cuales hemos asumido el compromiso y ahorita te lo hemos manifestado, porque yo creo que son fáciles de atender. Uno es el micrositio, que creo que es algo sencillo, que se puede realizar en corto. Y es importante porque eso implica que este documento y que la información que el área está generando esté pública. Creo que esa es la parte más importante. Reconozco, y además no esperaba menos, el trabajo de sistematización que has hecho, porque lo has hecho desde hace mucho, y es información de primera mano, es producto de tu habilidad para investigar el tema de género, y eso yo lo agradezco mucho. Entonces, creo que es el micrositio, me parece de mucha relevancia que te facilitemos lo que necesites para que tu trabajo esté ahí y sea público, y sobre todo que la información que estés generando pueda ser utilizada por otras personas. Y número dos, me interesa sobremanera el proyecto de difusión. ¿Cómo podemos avanzar? Porque el proyecto de difusión implica, a lo mejor está así como de más decirlo, pero implica de alguna manera el legado que las mujeres de esta legislatura podemos dejar. Un legado que debe de ser consultado, un legado que debe de ser reconocido, ¿sí? Y que debe de ser reconocido empezando por nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, creo que viene, a mí me gustaría sentarme contigo, a lo mejor con Betty, para ver de qué manera podemos avanzar en estos dos aspectos. El proyecto de difusión cerraría también la aportación que las mujeres hemos hecho en esta legislatura, y creo que tú dijiste algo muy importante. El trabajo que hiciste te permitió a ti darte cuenta de lo que se ha producido, de lo importante que ha sido este trabajo, y que a veces ni siquiera nosotras lo hemos reconocido, lo hemos dimensionado. Entonces, exactamente. Entonces, cuenta conmigo para ello. Muy interesante el apartado de omisiones legislativas, y digo que es muy importante porque de repente sabemos, y el área jurídica, que por aquí andan unos, lo debe tener muy claro, de repente llegan los amparos, ¿no? Amparos porque este Congreso está en omisiones legislativas de muchas cosas. Entonces, creo que es bien importante tener claro que lo que tú estás señalando tiene que atenderse sí o sí. O sea, no hay manera de que lo dejemos pasar, o no hay manera de que permitamos que esta legislatura siga acumulando meses, porque a final de cuentas estamos aquí no únicamente para generar leyes, pero sí también para procurar que las leyes se cumplan, y se cumplan de la manera correcta. Y te agradezco mucho también el documento que dejas para la próxima legislatura, porque hay iniciativas muy importantes, iniciativas, tú lo decías, de gran calado, que deben de permanecer y que deben de ser impulsadas por las compañeras y los compañeros que lleguen, y creo que ese documento va a ser muy importante, ahora sí, para que no caigan en caducidad legislativa, y que de alguna manera eso también preserva el trabajo que hemos hecho, y es una manera de darle continuidad, aunque muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí, es darle continuidad a un trabajo bien valioso que hicimos estos casi últimos 3 años. Bueno, sería básicamente eso lo que te quisiera decir. Muchas, pero muchas felicidades. Y bueno, gracias a todas por las intervenciones, y bueno, abrimos de acuerdo al orden del día un espacio por si hay algún tema o un asunto general que alguna de nosotras quisiera plantear. Y bueno, al no existir más puntos por tratar en el orden de esta reunión, agradezco de nueva cuenta a la maestra Janet Arrison Marina, a mis compañeras diputadas por su presencia, y a las y los presentes, dando por clausurada esta reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Muchísimas gracias.